Señor, es un gozo y un gran privilegio para mí esta mañana poder compartir con ustedes el siguiente tema de nuestra escuela dominical. Eh, pero antes de que iniciemos el desarrollo del tema de hoy, permítanme orar y dejar el tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él guiándonos a través de su palabra, que podamos estar atentos eh, a lo que Él nos va a enseñar esta mañana y que también preparar nuestros corazones para el servicio general. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo, Señor, de escuela dominical, un tiempo, Señor, que has usado para la edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, también por la vida de cada uno de los hombres que han estado al frente acá enseñando a tu iglesia, Señor. Oro, Señor, para que sea tu espíritu, Señor, y podamos aprender a través de tu palabra, Señor, esta mañana. Te pido que podamos estar atentos, Señor, y oro por cada uno de nuestros corazones, por nuestras mentes, Señor. Si hay algo algún peso, Señor, alguna preocupación, alguna distracción, Señor, oro, Señor, para que tú la puedas quitar, Señor, que podamos descansar en este momento, Señor, en ti, que cualquier carga, Señor, que hayamos traído, Señor, en este momento, Señor, acá a la iglesia, Señor, podamos dejarla en tus manos, Señor, y poder deleitarnos, Señor, en estos tiempos, Señor, que tú nos regalas, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor, edificar nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor, y principalmente para mi vida, para mi corazón, Señor, y sé igual, Señor, que también para tu iglesia, Señor. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana continuamos con el capítulo de El Reino Parcial del libro El Panorama Divino, y este día vamos a ver el reino de David. La semana pasada finalizábamos viendo eh, acerca del reinado de Saúl, un reinado que realmente no fue de bendición para el pueblo de Israel, realmente fue como un juicio para ellos al ellos exigir a un rey, es decir, buscar y pedir un rey en lugar de Dios, es decir, en vez de buscar a Dios, ellos querían digamos que querían a un rey en lugar de Dios. Y vemos cómo Dios les da el rey que ellos pedían, pero obviamente no era un rey que estaba, tenía un gobierno guiado por el Señor. Realmente es como una especie de juicio para el pueblo de Israel al darles al rey Saúl, un rey que nunca no obedeció al Señor, y pues ya todos ustedes conocen el final de él. Y esta mañana vamos a ver el reino de David, y quiero que vayan a sus Biblias al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mucho antes de que David fuese ungido como rey, nosotros podemos ver la presencia de Dios manifestada en la vida de él, cuando sin ningún tipo de arma, sin ningún tipo de armadura de soldado, él derrota a Goliat. Y esa es una muestra de la presencia de Dios en la vida de él. Y por supuesto, ahorita en el reinado de David, vemos cómo finalmente, tiempo después de cuando ya pasa el reinado de Saúl, Dios le da un rey al pueblo de Israel, pero un rey diferente a Saúl. ¿Sí? Dice Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14, pero ahora tu reino no perdurará. Esto es está hablando a Saúl. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y esta es la referencia que está haciendo a David. Un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Estas son palabras al rey Saúl, y le está indicándole que habrá otro hombre que va a subir al trono, y que en este caso dice que un hombre conforme al corazón del Señor. Finalmente, entonces, el pueblo de Israel tiene un rey diferente a Saúl, un rey eh,
un rey más del agrado del Señor, porque dice que es conforme a su corazón. Y miramos unas características de lo que era David. David era el tipo de rey que Dios quiere, un hombre más de su agrado. Y aún cuando hablamos de que David era conforme al corazón del Señor, aún cuando miramos la presencia de Dios en la vida de él, podemos saber también de que David no era perfecto, ¿no? No era perfecto, y la historia nos cuenta acerca de cómo él comete un pecado grande en contra del Señor al cometer adulterio con Betsabé. Y luego de esto, no solamente el adulterio de él, sino también que planea la muerte de Urías, esposo de Betsabé. Esto es una de las, digamos, de los pecados que golpea la vida y por supuesto todo lo que el reinado y el pueblo de Israel. Pero aún con todo esto, aún con la desobediencia de David, aún con el adulterio el plan de matar a Urías, la mayor parte de la vida de David, él fue fiel a Dios. Entonces vemos que David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre del agrado de Dios, sabemos que no es un hombre perfecto, él pecó, pero la mayor parte de su vida, él fue fiel a Dios. Entonces, una vez que David sube al trono, el pueblo de Dios es bendecido por medio de él. Dios bendice al pueblo de Israel por medio del rey David y hay un tiempo como nunca antes para el pueblo de Israel, algo que nunca en la historia el pueblo de Israel había gozado. Dios bendice a David y al pueblo por medio de él. Al principio del reinado de David es la tribu de Judá los únicos que le reconocen como rey, pero luego de esto, pocos años después, todo Israel está siguiendo a David. Primeramente, cuando él sube, solo Judá lo reconoce como rey, pero años después, pocos años después, todo Israel, todo el pueblo completo de Israel le sigue. Establece también David Jerusalén como la capital y asegura la paz, un periodo de paz que nunca había gozado el pueblo de Israel, un periodo de paz que nunca se había visto en la historia. Y al establecer Jerusalén como capital, hay un tiempo prolongado de paz mientras él está gobernando y él está en el trono. El arca, del pacto, es que es el símbolo del gobierno y de la presencia de Dios, también es llevada a la ciudad, a Jerusalén, que es la capital en ese momento. Y hay algo interesante en el reinado de David, aparte que es un hombre que era del agrado de Dios, y es que David, a diferencia de Saúl, no reinó o no gobernó independiente de Dios, sino que gobernó sometido a Dios. Hay una gran diferencia y es bueno que podamos destacar esto porque por eso vemos la forma en cómo vivía el pueblo de Israel en el tiempo de Saúl y vemos ahora en el tiempo de David. Entonces Jerusalén, cuando David la establece como la capital de Israel, no solo se convierte en la ciudad de David, sino que también es la ciudad de Dios. Amén. Hay una profecía en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, donde Dios le promete al rey David que su reino durará para siempre. Pero también dice que el hijo David, el hijo de David, podría ser castigado si hace lo malo. Ustedes pueden buscarlo, por el tiempo no vamos a poder leer todo, pero pueden buscar en 2 Samuel capítulo 7 el relato de esto. Y a veces cuando leemos esto, tiende como a confundirnos un poco. Bueno, ¿cómo es que el reinado de David va a permanecer para siempre si él es
humano. O sea, no podemos atribuir algo eterno a alguien que es mortal. Y el hecho de castigar al hijo si hace lo malo, o sea, ¿cómo podríamos entender esto? Entonces, esta profecía tiene cumplimiento en varios niveles y ahorita vamos a ver en cuáles de ellos. Dios prometió a David que su reino y su descendencia durarían para siempre. Esa promesa tuvo cumplimiento parcial en Salomón, porque Salomón, hijo de David, es el que le sucede a él en el trono, ¿no? Él es el que sube al trono una vez que David muere y es Salomón, un hombre del cual ya hemos leído con mucha sabiduría, reinó con gran sabiduría durante ese tiempo y también fue el encargado de construir el templo y también de gobernar a Israel. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, Salomón era humano y también cometió errores, cometió algunos pecados y por eso la promesa no podemos decir que se cumple completamente en él. Porque finalmente el reinado de Salomón llegó a un término, no duró para siempre. Entonces, se cumple parcialmente esta profecía de 2 de Samuel 7, parcialmente en el rey Salomón, el encargado de construir el templo, algo que David no hizo, y la forma sabia en cómo Salomón gobernó durante ese tiempo. El cumplimiento total de la promesa únicamente se encuentra en Jesucristo. Amén. Que es descendiente de David también, quien es presentado como el Rey eterno, como el verdadero Mesías. Desde ese momento en la Biblia, el pueblo de Dios comienza a esperar la llegada de ese rey. Es decir, desde ese momento, todo el pueblo espera a ese rey prometido que establecerá el reino de Dios para siempre. Ahora, durante el reinado de Salomón, también el pueblo de Israel experimentó muchas cosas. Fue un tiempo muy bendecido durante él. Y miremos a continuación algunas de estas cosas que experimentó el pueblo de Israel durante el reinado de Salomón. Salomón sucede a David en el reinado y gobernó con toda sabiduría. Durante el reinado de Salomón hubo paz, hubo prosperidad y hubo seguridad para Israel. Una paz que no se había visto en la historia del pueblo de Israel. En ese tiempo sí pudieron gozar de ella, paz, prosperidad y seguridad. Se construyó el templo, que es el símbolo de la presencia permanente de Dios con su pueblo, un lugar ya establecido donde podían ir a adorarle. Las promesas de Dios parecían en este tiempo, cuando Salomón toma el reinado, en este tiempo esas promesas, las promesas de Dios parecían estar plenamente completas o cumplidas en esa etapa, pero no fue así. El pueblo de Israel disfrutó también de la bendición de Dios bajo el gobierno de Salomón. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo? El pueblo de Israel creció y se multiplicó cumpliendo la promesa de Dios. En Primera de Reyes 4:20 habla que Israel y la tribu de Judá crecieron y podemos también ver cuando en Génesis 12 Dios le está dando la promesa a Abraham y le estaba diciendo que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Entonces se está cumpliendo también de manera parcial esta promesa acá. Salomón gobernó un reino grande y estable, con dominio y paz en toda la tierra. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21. Un gobierno grande. Y hay una referencia acerca de esto. De la extensión del reino de
de Salomón cuando se refiere a que era un reino grande. Dice que el reino tenía una extensión, dice, desde Dan hasta Beerseba, incluso hasta la frontera de Egipto. Salomón gobernaba sobre los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Por eso es que hablamos de que él gobernó o reinó en gran extensión con dominio y paz en la tierra, en Primera de Reyes 4:21. Finalmente, el templo y el arca que representa la presencia y el gobierno de Dios entre su pueblo es llevado ahí, y durante su reinado, el rey Salomón, el pueblo vivió en seguridad, en prosperidad y bendición. Amén. Y hay algo que destacar en el gobierno de David y de Salomón, ambos, cada uno con sus pecados y desobediencias delante de Dios, pero fueron reyes que buscaron a Dios, trataron de gobernar no independiente de Dios. La sabiduría que tenía Salomón para gobernar no era una sabiduría propia, era una sabiduría dada por Dios. Amén. Entonces, hay algo que destacar, que ambos buscaban a Dios para poder gobernar correctamente, y la muestra de que sí eran del agrado de Dios es la forma en cómo o lo que experimentó el pueblo de Israel en ese tiempo, la prosperidad que hubo, la paz que hubo, la seguridad que ellos tenían. Entonces, solamente no por los reyes, sino una bendición que experimentaron a través de los reyes, pero sabemos que todo viene del Señor. Amén. Otras naciones reconocieron la sabiduría y la bendición de Dios sobre Israel, y esto ocurrió con la reina de Saba, ¿no? Hay un gráfico que quiero mostrarles. Este gráfico probablemente lo vamos a seguir viendo eh, en las próximas clases. Y dice el reino de Dios, el pueblo de Dios, el lugar de Dios, el gobierno y bendición de Dios. Hasta este momento nosotros nos encontramos en el reino parcial. Primero, el patrón del reino, el pueblo de Dios, era Adán y Eva. Esto es solamente para hacer un resumen de lo que hemos visto a lo largo de este libro. El lugar de Dios era el jardín del Edén, y el gobierno de Dios y la bendición de Dios era la palabra de Dios y, por supuesto, la relación perfecta que tenía el hombre, Adán y Eva, con Dios. Luego, el reino perdido, que en el pueblo de Dios no hay nadie, porque ya Adán y Eva no están ahí. El lugar de Dios ya no existe, el jardín existe, pero ya el hombre ya no está ahí, es la expulsión de ellos. Y el gobierno y bendición de Dios es, en el reino perdido, solamente desobediencia y maldición. Luego entramos al reino prometido, que es la descendencia de Abraham, el pueblo de Dios, el lugar de Dios, Canaán. Y el gobierno y la bendición de Dios es la bendición a Israel y a las naciones. Nosotros somos benditos por medio de ellos también, por medio del pueblo de Israel. Y hoy nos encontramos en el reino parcial. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el lugar de Dios, Canaán y Jerusalén, que es establecida como la capital de Israel. El templo también, que está construido. El gobierno y bendición de Dios, que es la ley y el rey. Amén. Y para finalizar esta parte de el reino de David, hay algo que durante la preparación de la clase me llamaba mucho la atención, porque aun cuando se destacan ciertas cualidades en David y en Salomón, podemos entender claramente que todas las promesas o profecías en la Escritura solo se cumplen completamente en Cristo. Amén. Solo en Él. Cristo es el mejor Adán.
Cristo es el verdadero hijo de David, el eterno hijo de David. Y podemos entender por eso que solo en Cristo pueden cumplirse plenamente y completamente las profecías y las promesas del Señor. Amén. Hemos visto que se han cumplido eh, en distintos niveles algunas promesas, por ejemplo, en el reinado de Salomón, parte de la promesa que se le dio a David, que su reino iba a permanecer, pero completamente esto se cumple únicamente en Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo, Señor. Gracias por poder aprender, Señor, de esta parte, Señor, de estos hombres que tú levantaste, Señor, para guiar a tu pueblo, para gobernar sobre ellos. Pero sabemos, Señor, que toda la bendición, Señor, que tú diste a tu pueblo, Señor, no fue porque estos hombres eran excelentes, hombres, Señor, quizás perfectos, Señor, hombres, fueron hombres que pecaron contra ti, Señor, aún al conocerte, hombres que quizás al leer de ellos, Señor, podemos ver que quizás las promesas se cumplían completamente en ellos y que el panorama se miraba bien, Señor. Finalmente vemos que Salomón, aún con toda la sabiduría, Señor, él termina, Señor, contrayendo matrimonio con mujeres, Señor, paganas, Señor. Él empieza a rendir culto a otros dioses, Señor, se aleja de ti, Señor. Y vemos, Señor, la facilidad con que el ser humano puede alejarse, Señor, aún, Señor, conociéndote, aún teniendo una relación contigo, Señor. Y, Señor, la esperanza grande que tenemos, Señor, es que tus promesas no solamente se cumplieron parcialmente en estos hombres, Señor, sino que se cumplen y se van a cumplir, Señor, plenamente, completamente y de manera perfecta en Cristo Jesús, Señor. Y es ahí, Señor, donde podemos descansar, Señor, en esta esperanza, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Prepara nuestros corazones para el servicio, para poder alabarte, Señor, con sabiduría, Señor, alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, que podamos deleitarnos esta mañana en tu presencia. En tu nombre oramos, amén y amén. En breve iniciamos nuestro tiempo de oración.